buenos días, diputada. Bienvenida al canal de la Asamblea. Muy buenos días, Carla Selena. Gracias por esta invitación para platicar precisamente esto que ya en la nota anterior ustedes señalaban. El día de ayer 188 diputados de diferentes fracciones parlamentarias acudimos a la Suprema Corte de Justicia para interponer este recurso de acción de inconstitucionalidad y por esta vía, pues frenar esta terrible ley que se aprobó de manera irresponsable por una mayoría en la Cámara de Diputados, ratificado en el Senado de la República, y que bueno, pues ahora nos tiene litigando ante la Suprema Corte de Justicia terrible irresponsabilidad por parte del PRI y de sus aliados. Claro, diputada, ¿en qué consiste esta ley? ¿Nos podría comentar un poco más qué contiene esta acción de inconstitucionalidad? Pues mira, lo primero que nosotros diríamos es que como como Congreso, nosotros no tenemos facultad de legislar en materia de seguridad interior. El concepto de seguridad interior es un concepto que es muy ambiguo, que es lo más importante. Es un concepto que queda una línea muy débil y casi imperceptible entre implementar acciones de seguridad y suspender las garantías de los ciudadanos, que eso es algo gravísimo. Nosotros como diputados tenemos posibilidad de legislar en seguridad de Congreso, como Congreso tenemos facultad de legislar en seguridad nacional, en seguridad pública, pero esta ley pues es una ley que carece de fundamento constitucional, primero. Segundo, la manera en la que diferentes organismos nacionales e internacionales se han pronunciado, habla de que no es un mero capricho de un grupo de diputados. Estamos hablando del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en donde se ha hecho un señalamiento, dado que también esta ley viola todos los tratados, convenios, acuerdos internacionales que México ha asignado en materia de derechos humanos y de seguridad. Recordemos también que mundialmente lo que se ha avanzado es retirar a las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública donde lo había. De manera irresponsable, Felipe Calderón lo hizo en México sin tener un marco constitucional y en lugar de corregir esa deficiencia gravísima de llevar al ejército a hacer tareas que no le corresponden, lo que está haciendo el gobierno de Enrique Peña Nieto es violar la Constitución, pero además de violar la Constitución, darle facultades al ejército para realizar esta tarea de seguridad pública, que son tareas que tienen que estar en manos de civiles. Claro. No se trata además de tener más policías o militares haciendo tareas de policías. Lo que nosotros estamos buscando es que hubiera una estrategia de seguridad pública bien diseñada que apunte a disminuir los altos índices de inseguridad que se están dando en el país. Lo que está haciendo Enrique Peña Nieto es simplemente ampliar el número de elementos en las calles, ahora de militares, haciendo tareas de policías, pero sin ninguna estrategia seria y formal que permita que nosotros podamos ver avances. Es simplemente militarizar las calles, darle facultad al ejército para realizar estas tareas, además de que tengamos nosotros un marco claro de en qué momento lo pueden hacer, pero no solamente eso. Además de ello, sin tener ningún elemento de que en 10 años que llevan las Fuerzas Armadas en la calle haya habido alguna posibilidad de disminución de la inseguridad, que haya habido fortaleza de las policías. Se supone que era temporal, pues ahora lo quieren hacer permanente. Entonces, sin lugar a dudas, además de toda la parte formal y estratégica que nosotros creemos que debe de tener unas acciones en pro de la seguridad pública, está todas las violaciones a la Constitución, a los tratados internacionales, a toda esta protección de derechos humanos que tanto nos ha costado tener algo. Claro, precisamente eso le quería preguntar, diputada, ¿cuáles eran los principales puntos que se impugnan en esta ley? Y se habla de una invasión de competencias, ¿a qué se refieren? Sí, mira, lo primero que nosotros, ya te decía, nosotros no podemos legislar en esta materia.
Dos, tenemos otros elementos muy importantes que es la falta de transparencia. Es por eso que también hay otras dependencias que están haciendo esta valoración. Se dice, por ejemplo, que todas las acciones que recaigan en el marco de esta ley serán considerados de seguridad nacional y entonces no podrán ser sujetos a transparencia y observación. O sea que montarán algún tipo de operativo mandatado por el presidente de la República o en este caso por el vigilado por el suprasecretario de Gobernación, porque además esa es la figura, el secretario de Gobernación se vuelve un coordinador de la Secretaría Marina, la Secretaría de la Defensa, con un poder casi absoluto de poder mandatar a las Fuerzas Armadas dónde actuar y dónde no actuar. Y entonces nosotros vamos a tener cerrada la puerta de poder solicitar informes sobre las acciones que emprendan porque son de seguridad nacional. O sea, absoluta discrecionalidad y opacidad de un tema tan delicado como es el uso de la fuerza. Entonces estamos hablando de transparencia, estamos hablando de que nosotros no tenemos esta facultad, estamos hablando de una violación grave a los derechos humanos que además se suma a otra acción que también ya está en la Suprema Corte de Justicia, que es el Código de Justicia Militar, donde nosotros mismos señalamos que había una serie de invasión de competencias en donde las fuerzas militares no pueden intervenir en la jurisdicción civil. Claro. Ahora, con el Código de Justicia Militar, tenemos fuerzas militares que van a poder estar observando, vigilando llamadas telefónicas, que pueden hacer detenciones en cualquier lugar, que pueden presentarte ante el Ministerio Público o incluso hacer una serie de acciones violatorias de los derechos humanos y de las garantías civiles que nosotros tenemos. Estamos hablando de esa invasión que ya se veía venir desde hace un año con este Código de Justicia Militar, que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpuso esta acción de inconstitucionalidad por ser violatoria a los derechos humanos, por no respetar los límites establecidos de las diferentes jurisdicciones, la civil y la militar. Y también estamos hablando de que el propio Ejecutivo señala que no entrará en vigor esta ley hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie al respecto, siendo de manera absolutamente irresponsable, dejándonos a quienes tenemos la posibilidad de hacerlo, como es la Cámara de Senadores, Diputados, Comisión Nacional de Derechos Humanos y algunas instancias más, presentarlo ante la Suprema Corte de Justicia sin que se atreviera el presidente de la República a poner un veto. O sea, saben que está mal, saben que no lo pueden emprender y nos, como se dice coloquialmente, avientan la bolita del otro lado para que sea la Suprema Corte quien tome la decisión. Claro, diputada, y por último, ¿estamos en tiempo de revertir esta ley? Sobre todo, pues porque ya viene el proceso electoral. Nosotros alertábamos cuando argumentamos en la Cámara de Diputados que nos parecía muy peligroso que se implementara la ley, que pareciera una estrategia electoral para intimidar, para utilizar de manera absolutamente irresponsable a las Fuerzas Armadas para lo que la Presidencia de la República o el gobierno en turno temiera, o la estrategia propia que ellos tuvieran. Afortunadamente, nosotros pudimos conjuntar a diputados de PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, Morena, que dimos muestra de que aún en un proceso electoral en donde está de por medio una competencia de muchísimos cargos y con diferentes planteamientos hacia la ciudadanía, antepusimos el interés de la nación, el interés de los mexicanos. Estamos a tiempo de presentarlos nosotros, ese tiempo está ahí. El presidente de la República ha señalado que no entraría en vigor, esperemos que sea así hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie, pero nosotros estamos agotando absolutamente todos los canales que tenemos para hacerlo. Ya lo defendimos en tribuna, lo defendimos en las calles, diferentes colectivos
de la sociedad civil se pronunciaron al respecto, nosotros también, y ahora pues el siguiente paso que tenemos es el que dimos ayer, presentar la acción de inconstitucionalidad y esperar que la Suprema Corte de Justicia, confiamos en ello, que defendiendo y garantizando pues que todo se apegue a nuestra Constitución y defendiendo sobre todo a los mexicanos y a las mexicanas en esta ley, pues se pueda pronunciar y también pueda señalarle al Ejecutivo lo equivocado que estuvo al emprender esta estrategia. Claro, pues diputada Cristina Gaitán, vocera del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguimos muy al pendiente. Muchísimas gracias a ustedes, muy buen día.